Hola, soy la ingeniero Iris. Hola, soy la ingeniero Iris, doctora en estudios interdisciplinarios. Bienvenidos a mi programa Herramientas para pensar mejor. Hoy vamos a ver cómo una herramienta que se utiliza mucho en ingeniería puede ser utilizada para ayudarnos a crear mejores conversaciones y espacios de diálogo en temas muy complejos, como por ejemplo el racismo. Entonces hoy vamos a ilustrar cómo la abstracción, un concepto que se usa mucho en ingeniería, puede ayudarnos a dialogar con otros alrededor de temas tan complejos como el racismo. La abstracción es algo que se hace en ingeniería cuando, por ejemplo, se diseña un carro. Un carro es una maquinaria muy compleja, pero se va abstrayendo la complejidad y se pone sencillo para que el usuario, con manejar el pedal del freno y el acelerador, el switch de la ignición, el volante y la palanca de velocidades, pueda manejar esa maquinaria tan compleja, siempre y cuando se acuerde de echarle gasolina de vez en cuando. Asimismo, la complejidad de un computador es algo que es abstraído hasta que se crea una interfase donde con darle a unos cuantos botones podemos manejar el computador. Ahora bien, el computador tiene muchas capas de complejidad, tiene varios niveles de complejidad. Tiene los electrones, tiene los 00111 del lenguaje de programación, tiene los cables, los chips de silicón, la infraestructura del hardware, y en cada uno de esos niveles se hace abstracción de todos los niveles para poder actuar sobre el diseño del computador. Entonces, ¿cómo podemos utilizar algo como abstracción para discutir racismo? Pues veamos. Una manera de hablar del racismo es decir que no existe porque los biólogos ya nos enseñaron que la raza es un concepto artificial. Pero lo escuchamos y sin embargo está tan enraizado en nuestra cultura y en nuestra psique que mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué las diferencias físicas? ¿Cómo es posible que el biólogo me diga que eso no existe? Yo veo algunas diferencias, dice la gente. Desde el punto de vista psicológico, les es difícil a estas personas aceptar la realidad del biólogo que dice, la realidad es que hay más diferencias genéticas entre dos personas de supuestamente la misma raza que entre dos personas de razas diferentes. Entonces, el psicólogo intuitivo que hay en todos nosotros pues, resiste, a lo mejor intelectualmente entiende el concepto del biólogo, pero resiste intuitivamente que no hay diferencia. Otra explicación, otra manera de ver, otro nivel de abstracción es ver el racismo de un problema social. Es algo que la sociedad crea, son los sistemas de la comunidad que hacen que sea de esa manera. Y otro nivel de abstracción, quizás más alto, es el nivel de la cultura y el historiador, que dice que tiene que ver con los sistemas que se han creado a lo largo de tantos años, por ejemplo, la esclavitud durante la colonia, después aquí en Estados Unidos Jim Crow para segregar a las personas de color y luego muchas medidas que se han tomado en los últimos 50 años para oprimir a un sector de la población, a pesar de que supuestamente ya se aceptó que hay que respetar a todos y que la gente tiene los mismos derechos, pero en la práctica no se practica de esa manera. Entonces, ¿cómo puede abstracción? La abstracción nos dice que el nivel de la biología sabe que la raza es un concepto ficticio. En el nivel de la psicología entendemos que dependemos de muchos sesgos cognitivos, de muchas intuiciones cognitivas que nos hacen rechazar al que es diferente y que por tanto queremos seguir afirmando el concepto de raza. En el nivel social nos damos cuenta que se han creado muchas estructuras sociales que tratan de separar a algunas personas entre los que tienen suerte y los que no tienen, y los que no tienen suerte entonces a través de generaciones siguen repitiendo un patrón de pobreza y de discriminación racial, psicológica, social, cultural, etc. Y a nivel cultural, bueno, se explican las cosas, pero eso no resuelve. La manera de ver cómo la abstracción nos puede ayudar es entonces preguntarnos, pero ¿qué explicación nos puede dar el biólogo que acepte el psicólogo, que acepte el sociólogo y que acepte el historiador, que trata de ver qué es lo que ha pasado en la cultura?
Y una explicación que ofrece el biólogo no solamente es en términos de genes, sino también en términos de tribu. Hemos evolucionado en los últimos 15.000 años y 150.000 años y 150 millones de años para funcionar en tribus. Y las tribus han estado siempre compitiendo por recursos. Si eres diferente, te quedas con mis recursos. Si eres como yo, vas a compartir mis recursos. Entonces, la explicación del biólogo, más allá de lo de los genes, es que estamos condicionados a buscar apoyar al que es como nosotros y a rechazar al que es diferente. Es parte de nuestra biología. Oh, dice el psicólogo, entonces eso me ayuda a entender por qué tenemos esos sesgos cognitivos que nos hacen buscar personas que son similares a nosotros, a sentirnos bien en los que hablan con el mismo acento o que comparten la misma música que nosotros. Entonces, ya entiendo. Y esas dos explicaciones, la biológica y la psicológica, cuadran. Y entonces, ¿qué pasa con la explicación sociológica? En la explicación sociológica, siguiendo este patrón, vemos que aunque tratemos de combatir los sesgos cognitivos como psicólogos intuitivos que todos somos, a nivel social hay unas estructuras que tenemos que cambiar para que haya igual nivel de oportunidad en educación, en salud, en vivienda, en acceso a fuentes de trabajo, en acceso a fuentes de financiamiento para construir riqueza a nivel de la familia, etcétera, etcétera. Y a nivel cultural, entonces, ¿qué queda si cambiamos la sociedad? Es entender que culturalmente nosotros tratamos y tendemos a reproducir un hábito, lo llaman habitus, es como un hábito, pero el hábito social, cultural. Tratamos de replicar la historia de donde venimos. Somos venezolanos, nos comportamos como venezolanos, así vivamos en Boston por muchos años, como por ejemplo en mi caso y el caso de mi familia. Nos comportamos como portugueses, así sea como una amiga mía que llegó aquí hace muchísimos años y prácticamente casi su hermano menor no habla portugués, pero ellos han repetido el hábitus de su familia. Entonces, tratando de ver cada nivel de abstracción, podemos entonces empezar a entender las diferentes posiciones que tiene la gente y quizás abrirnos espacios de diálogo con los demás. Bueno, esta ha sido una presentación del ingeniero Iris en relación a una de las herramientas para pensar mejor, el concepto de la abstracción. Gracias y por favor suscríbanse a estos video podcasts para que continúen conociendo sobre las herramientas que quiero compartir. Gracias.